La temporada 8 de la Isla de las Tentaciones ya ha acabado. Hemos visto muchas promesas rotas, muchas decisiones que lo han cambiado todo, muchas emociones llevadas al límite. Pero también hemos visto como la Isla de las Tentaciones no solamente es un reality show, sino también es un experimento de cómo ocurren los conflictos que tenemos hoy en día como humanidad. Hemos visto justamente durante estos últimos años cómo ha habido pandemias mundiales, cómo ha habido decisiones que lo han cambiado todo. También ha habido promesas rotas. Hemos visto emociones llevadas al límite que nos han hecho desconfiar y no cooperar, lo que ha hecho que hubieran conflictos armados y también que ciertos países se salieran de pactos como el cambio climático o de la OMS. Y hemos visto también como la Isla de las Tentaciones de alguna forma tiene una relación directa a cómo nosotros como humanos nos interrelacionamos a nivel global. ¿Realmente está todo perdido? ¿O es que la hoguera final sí que tiene una salvación y podemos salir de la hoguera todas las personas y toda la humanidad juntas? Bueno, vamos a ver los aprendizajes que hemos tenido de la Isla de las Tentaciones con cómo podemos solventar los retos más grandes de la humanidad de forma conjunta. Hoy lo miramos con una mirada optimista. Primero de todo, cuando las personas entran en la Isla de las Tentaciones con sus parejas, llegan a ciertos acuerdos. Unos acuerdos que se comprometen entre ellos, llámale no tener relaciones sexuales con otras personas tentadoras, llámale también pues no tener besos o directamente no dormir con estas personas. Hay muchos tipos de tratados que hay entre estas dos personas que se establece a través de la confianza. Si esto es roto, entonces la relación se ve potencialmente perjudicada. Vemos justamente cómo esto ha acabado ocurriendo con la mayoría de las parejas de este reality show. También vemos que esto no es distinto a cómo operamos como humanidad y de hecho la confianza y la cooperación global van de la mano. Hemos visto anteriormente en la década de los 80 como por ejemplo la capa de ozono pues genera un problema mundial enorme medioambiental y de salud. Provocar pues básicamente pues muchos tipos de cánceres porque sin la capa de ozono pues básicamente los rayos de sol entran muchísimo más directo a la piel, ¿no?, de las personas, entre muchas otras. Y lo que hizo que a nivel global se estableció un tratado, en este caso para mitigar el uso de los clorofluorocarbonos, y gracias a esto pues la capa de ozono ya se ha acabado pues solventando o al menos un problema bastante irrisorio en comparación a lo que era. O por otro lado, ¿no? Vemos también como los acuerdos de Minsk que se hicieron entre la Federación Rusa, Ucrania y la Organización de Seguridad y Cooperación de Europa, entre otros pues países como Alemania y Francia formaron parte. Vemos como esto se acabó rompiendo porque en 2014 se estableció el tratado y en 2015 pues la guerra siguió en el este de Ucrania, es lo que nos ha llevado a día de hoy, 10 años más tarde, que aún sigamos con este conflicto multiplicado por 10. Y aquí está claro que la confianza y la cooperación pues no fue fructífera. Pues igual que vemos que estos casos, pues un caso positivo como la capa de ozono y otro negativo, que fue por ejemplo el acuerdo de Minsk, vemos que esto se traslada al final a las personas, como esto en la Isla de las Tentaciones. Sin confianza en la cooperación, sin confianza, en realidad no podemos solventar los retos más grandes de la humanidad, incluso los retos amorosos como hemos visto en la Isla de las Tentaciones. Igual que vemos que en la isla, si sabes que tu pareja te va a traicionar, pues tú también la acabas traicionando, o eso crees. Y potencial solución puede ser, por ejemplo, más allá de tener confianza, también tener un monitoreo más transparente, que no te influencien las imágenes de las tentaciones, como ocurre también entre muchas otras. Para aumentar esta confianza y reconstruir esta confianza, también necesitamos tomar decisiones que no estemos en caliente. Esto ocurre mucho en la Isla de las Tentaciones, que pues, se toman decisiones de forma desesperada, en momentos muy tensos, que acaban siendo decisiones muy malas, que ponen en juego esta confianza, que ponen en juego que no se cumpla lo que uno había establecido anteriormente con su pareja, o en este caso con un país, o a nivel multilateral con otros gobiernos. Vemos, por lo tanto, que tomar decisiones en caliente es en general mala decisión, y algo que vemos constantemente en la Isla de las Tentaciones, que las parejas se vuelven locas en las hogueras, entre muchas otras ocasiones. También cuando suena la alarma, o cuando suenan pues muchos factores que hacen que uno tome decisiones pues en caliente, como nos pasa a todas las personas. Aquí vemos por ejemplo casos de retos globales que hemos tenido, como la pandemia hace unos años, en donde las personas se volvieron locas y fueron a comprar papel de váter porque se pensaban que se acababa el mundo, o también otros materiales, materias primas, porque se pensaban que ya se acababa todo, ¿no? También muchos otros casos en ciertos países que salen de tratados o que deciden invadir otro país por razones completamente absurdas. Estas decisiones se suelen tomar en caliente y nosotros creemos aquí que justamente hay un gran aprendizaje que es, más allá de meditar
respirar o al menos tomar un profundo aliento, realmente pensar y considerar la decisión y meditarla y no tomarla en ese mismo instante, también creemos que hay mecanismos para hacer esta gobernanza de la toma de decisiones mucho más robusto. Luego también mecanismos de monitoreo con inteligencia artificial o al menos con tomar decisiones basadas en datos y no solamente en la subjetividad o en la simetría de información como les pasa a los participantes de la Isla de las Tentaciones, porque solo ciertas imágenes son enseñadas a estas personas. Y aquí creemos que hay muchos aprendizajes y de hecho vemos también casos de éxito en la humanidad. En ese sentido, creemos que es muy importante profundizar y aprender y considerar lo que es nuestra inteligencia intrapersonal. También creemos que es fundamental aprender de los errores. En la Isla de las Tentaciones ocurren muchísimos errores y pocas personas realmente piden perdón o se dan cuenta del error y lo transparentan a pesar de que quizás estén parcialmente de acuerdo. Por esto mismo ocurre con humanidad. Los líderes globales o líderes de empresas en general cuesta mucho que pidan perdón o al menos que sean transparentes sobre completamente cómo ha sido su proceso de esa toma de decisión. Lo vemos como de líderes ahora mismo como Donald Trump, que muy pocas veces ha pedido perdón a pesar de ciertos comentarios que no eran adecuados. Tuviera o no razón, pero al menos no eran adecuados, no eran diplomáticos, o en muchísimas otras ocasiones que hemos tenido como humanidad, como guerras que hemos tenido o contaminación o desigualdades que ha habido extremas en la historia de la humanidad. Lo bueno es que hemos visto que gracias a pedir perdón y también al considerar y aprender de los errores hemos salido con la nuestra, entre otras cosas, por ejemplo, que ya no haya más guerras mundiales, al menos a como lo vemos a día de hoy, ¿no? Obviamente la muestra es pequeña, son casi 80 años, pero bueno, es positivo en ese sentido, igual que en la Isla de las Tentaciones vemos como muchas personas finalmente se ponen mínima de acuerdo o al menos llegan al diálogo, quizás no piden perdón, pero llegan al diálogo más calmados para tomar la mejor decisión posible, ya sea seguir con la pareja o no. Hablando de errores, justamente la humanidad, como decíamos, ha cometido muchos, pero también ha solventado a muchos. ¿Por qué ha solventado a muchos? Pues gracias a la acción individual. Lo vemos, por ejemplo, con la pobreza extrema. Hace 40 años, más o menos 30-40% de la población vivía en pobreza extrema. Hoy, menos del 10%, alrededor del 7-8%. O también vemos como finalmente, en cuestión de un par de años, solventamos una pandemia mundial. Y en gran parte fue también por la acción individual, la acción que cada uno de nosotros tenemos. Esto obviamente hay que ponerlo en perspectiva porque la acción global, sobre todo gobiernos y empresas, normalmente es más relevante. Pues lo mismo ocurre con las Islas de las Tentaciones. Pues los participantes se ven en un framework, en un marco, en un reality que les pone las cosas muy difíciles. Y hay ciertas decisiones que definitivamente no dependen tanto de ellos porque al final están marcados de alguna forma que hace que sea muy difícil tomar la decisión con la mejor simetría de la información posible. Igual que pues hay ciertos juegos o ciertos perfiles de personas o directamente el juego está hecho para que un tentador tiente a lo que es una pareja o la persona de la que forma esta pareja. Y más allá que en la hoguera de las tentaciones también hay muchas imágenes que están manipuladas o al menos no enseñan lo que es toda la foto completa. Pues lo mismo ocurre en nuestro caso en la toma de decisiones individuales, que hay personas que a pesar de esto, a pesar de esta asimetría de información, sí que pueden tomar la decisión correcta. Por ejemplo, hay parejas o una de las personas de la pareja no hace algo incorrecto y todavía así decide no actuar. Solamente es una decisión complicada actuar o no. Pero vemos que al menos si todas las personas fueran completamente transparentes o se pusieran en la piel de las otras personas y tomaran esa acción individual, como esto ha ocurrido también en ciertas ocasiones en la Isla de las Tentaciones, vemos que el mundo también podría ser un lugar mejor y podríamos solventar muchos de los desafíos de la humanidad. Esto se puede llamar como el efecto espectador. Y vemos también pues, que muchas veces esto ha ocurrido, por ejemplo, con las manifestaciones de Fridays for Future o manifestaciones o movimientos sociales que han hecho que hubieran movimientos globales y que se cambiaran decisiones a nivel gubernamental. Así que sí, tu decisión individual importa y hemos visto que la Isla de las Tentaciones, a pesar de que sí que es complicado a veces en el marco general, en el gran esquema de las cosas, tomar decisiones que repercuten positivamente en ti y en todo el colectivo, pues bueno, a veces sí que se puede. Bueno, en conclusión, ¿seremos una pareja que se rompe o que reconcilia? Justamente hemos visto como muchas de las parejas no acaban saliendo juntos, aunque otros sí, o al menos entran en diálogo.
Lo mismo ocurre un poco con la humanidad. Estamos en una hoguera final, en un punto crítico, un punto de inflexión, que hace que haya ciertos desafíos a nivel de humanidad, o bien al menos empezamos a dialogar para poder resolverlos de forma global, o posiblemente sea una de las últimas hogueras. No es para ser catastrófico, es para ser realista. No estamos diciendo que todo está perdido, no, al contrario, la historia nos demuestra que hemos solventado muchos problemas. Pero sí que es verdad que hay ciertos problemas a nivel global que necesitamos que la humanidad se reconcilie, que coopere de forma global y así pueda resolver cada uno de estos desafíos enormes que te acaban afectando de alguna manera. Esto se puede hacer con las cosas que hemos dicho hoy, ¿no? A partir de aprender de los errores y compartir estos aprendizajes. A partir de establecer confianza para así poder tener una cooperación global y no pensar que la otra pareja, que el otro país, que la otra empresa va a desconfiar y por lo tanto va a romper con ese tratado. Y yo mismo antes voy a romper con él porque yo pienso justamente que esa persona, ese país, esa empresa lo va a romper. Así no funciona y así no podemos prosperar como humanidad. Lo mismo con el tema de la acción individual. Vemos como, obviamente, es parcial el impacto que uno puede tener, pero también importa mucho esta acción individual que podemos tener como personas. Y por último, y muy importante, como vemos en la hoguera o en ciertas situaciones, es importante, es fundamental no tomar decisiones en caliente que sean muy perjudiciales para la humanidad y potencialmente irreversibles. Igual que parece con algunas parejas, ¿no? Igual que tener una relación sexual o incluso dar un beso a otra persona tentadora. Esto acaba siendo irreversible en la pareja, lo mismo con la humanidad. Tomar decisiones en caliente que sean fundamentales para la humanidad o ese país en concreto o esa región en concreto es un grandísimo error. Tenemos que tomarla con datos, reflexionando, compartiendo con otras personas y ahí tomar la mejor decisión posible y que no sea en caliente. Y aún menos bajo los efectos del alcohol. Esta última broma de los efectos del alcohol obviamente iba relacionada a las personas que están en la isla de las tentaciones, no quizás en los líderes actuales, aunque quizás sí, nunca se sabe. Bueno, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado este vídeo y si quieres entender pues, otros retos de la humanidad, quizás no relacionados con la isla de las tentaciones, no dudes en suscribirte al canal y darle like al vídeo. Y como siempre decimos, abraza esa curiosidad que tienes dentro, disfruta optimísticamente de la vida y de ser posible, ser el cambio que quieres ver en el mundo. Nos vemos en la próxima aventura optimística. Caliente tirándonos a la piscina. No. Es CFC. ¿Cómo es CFC? Clorofluorocarbonos. Clorofluorocarbonos. Carbonos, no carbono. Clorofluorocarbonos. Hostia, más fácil.